Históricamente, como publicista, como creativo que partió hace casi 20 años, siempre tuve un prejuicio sobre el B2B, que era más aburrido, que era menos glamoroso. Lo cierto es que hoy día, con las comunicaciones integradas y con un formato y un cambio de axiomas que nos impone ser relevantes en la comunicación, ya no es como antes que yo tenía un presupuesto monstruoso y decía lo que quería. Hoy día tenemos que ser igual de empáticos, igual de relevantes, siendo B2B o B2C. Un mundo donde la retórica ya no vale y donde lo que realmente importa es de verdad entender al consumidor y enganchar con ellos. El mundo digital crea la necesidad de hacer una cola larga, de hacer cosas más personalizadas, y en eso el B2B nos lleva muchos años por delante. O en otras palabras, el B2C está cada vez más parecido al B2B, donde tenemos que entender realmente al consumidor y tenemos que tratar de generar una relación mucho más allá de una retórica, mucho más allá de algo que queramos decir, cómo conversamos con ellos. Un marketing donde es especialmente clave tu interlocutor, entenderlo, saber dónde se mueve, qué hace y qué piensa. Este año me tocó trabajar con muchas empresas de B2B, con muchos emprendedores también, en industrias tan disímiles como la minería, como la ciberseguridad, como la tecnología. Y quiero convertir todo ese aprendizaje y como todo lo que aprendí en todos estos años en B2C, lo he podido llevar al B2B, porque hoy día las dos estrategias son muy parecidas. Hoy en RitaCast y en RitaTube vamos a hablar sobre marketing para B2B. Comenzamos. Bienvenido a un nuevo capítulo. Si estás escuchándonos, recuerda que también estamos en YouTube. Y si estás en YouTube, puedes buscar también los capítulos de RitaCast en Spotify, en Anchor. Como siempre hemos hablado, para mí es súper importante tener una mirada realmente agnóstica de los medios. Eso significa entender no solamente el síntoma de lo que tiene la marca o la empresa o el negocio, sino que entender más abajo de eso cuáles son las oportunidades y por qué está pasando lo que está pasando. El síntoma puede ser que mi LinkedIn no está funcionando, que mi competencia me está ganando, que estoy perdiendo clientes, pero abajo de eso hay algo mucho más rico para sacar información. El primer paso para realmente crear campañas integradas en B2B o en B2C es entender a tu consumidor, entender los problemas que tienen y entender también cómo llegar a ellos. El año pasado comencé a trabajar con uno de mis clientes que es una consultora estratégica y al principio reconozco que es súper árido y súper difícil entenderlo, pero tanto en B2C como en B2B la variable son las personas. Para realmente poder entender esta industria, lo primero que hice fue crear entrevistas en profundidad junto con mis clientes hacia sus consumidores, hacia sus no consumidores y hacia su equipo interno. Con eso entendí las dinámicas de la industria, los ciclos de compra y una cosa muy importante, y quizás lo más importante, entender que una cosa son los compradores y otra cosa son los decisores. Una cosa es la persona con la que tú te contactas para vender tu producto y otra cosa es quienes toman realmente la decisión. Así que el primer punto fundamental para hacer un buen marketing de B2B es entender a tu consumidor, entender a tu comprador, que no siempre son la misma persona. Y sobre todo quitar prejuicios o conceptos prehechos de lo que tú tienes respecto a ese comprador o esa industria. Finalmente con este cliente modelamos una serie de preguntas súper interesantes para hacer a sus prospects y a los clientes actuales, donde hacíamos preguntas como ¿qué opinas de la industria? ¿Cuáles son los players más relevantes que tú conoces? ¿Cuál es el ciclo de compra? Es decir, ¿cada cuánto tiempo requiere este servicio? Esto permite no solamente perfilar a tu comprador, también te permite entender cómo se mueve el ecosistema de la competencia y del cliente. Entender cuáles son las dinámicas de compra. Si primero alguien hace una prospección, pero después el directorio el que toma la decisión y cómo se comporta ese directorio, cuáles son las decisiones que tiene que tomar, cuáles son los factores más relevantes. Es impresionante darse cuenta que no siempre están esas respuestas. Uno tiene una idea preconcebida, pero es mucho más interesante juntarse con esas personas y preguntarlas en persona. De hecho, ya lo tengo como un modelo de trabajo, donde me junto con un cliente B2B y modelamos preguntas para su comprador actual, para los que ya no le compran, incluso conseguir hacer entrevistas con prospects que nunca te van a comprar, porque tienen proveedores alineados en el mundo, porque no les interesa, porque no les gusta tu trabajo, lo que sea. Las preguntas con ese tipo de clientes fueron súper interesantes para entender realmente cómo mi cliente estaba parado en su industria y cómo era visto por su prospect. El primer paso de entender ese consumidor es el puntal inicial para todo lo que viene después. Porque para crear tu marca y para realmente dar algo de valor a ese cliente, tienes que entenderlo de verdad. Cómo se mueve y cómo se comporta, cuáles son sus decisiones, cuáles son los players y cómo se tiene que mover en sus propios KPIs. Que también es impresionante que casi nadie los pregunte. ¿Cuál es el KPI de tu cliente? ¿Qué es lo que tiene que conseguir él a través del producto que tú le das? El siguiente paso tiene que ver con quizá una de las pocas cosas buenas que tiene el hecho de vivir en Latinoamérica, vivir tan lejos del primer mundo, que nosotros siempre estamos a 2 o 3 años de lo que le está rompiendo en Europa y Estados Unidos. Por eso el segundo paso es tan importante y es hacer
un cool hunting de tu categoría, buscar las tendencias de tu categoría y encontrar cuáles son esos players globales que la están rompiendo en tu categoría. Entender qué canales usan, entender cuáles les funcionan mejor, cada cuánto tiempo los usan, qué es lo que comunican y cómo lo comunican. El cool hunting de categoría es una de las cosas que tampoco todos los clientes hacen, pero es súper importante entender cuáles son los que roncan y por qué lo están haciendo y por qué están ganando. El hecho de estar en Latinoamérica y poder ver el futuro en esos países más grandes nos permite augurar súper fácil de qué manera podríamos trabajar mejor en LinkedIn o si funciona para nuestra industria Instagram o TikTok. Recuerden que en el capítulo anterior hicimos un update sobre cómo están funcionando los medios digitales. Por supuesto que cada industria es un mundo y cada categoría es un mundo. En B2B es súper interesante y súper importante entender cuáles son los players número uno de la categoría y entender por qué están ahí. Te sorprendería saber que no siempre son por volumen, no siempre son los más baratos, no siempre son los más rápidos. ¿Qué están haciendo y cómo se comportan y cómo su marca está construida? Es súper interesante para tener ese alimento para después poder construir lo que tú vas a hacer. En el primer paso entendiste a tu cliente o las personas con las que vas a prospectar. En el segundo paso entendiste quiénes son los que roncan en la categoría, ojalá globales, no solamente en tu industria. El tercer paso se vuelve súper lógico, es entender cuál es tu propuesta de valor respecto a esos dos puntos anteriores. Primero, si ya entendiste cómo se mueve la industria, cómo se mueve tu cliente y qué son las cosas que buscan, cuáles son sus KPIs y dónde se mueve, en el segundo punto te diste cuenta cómo tu competencia se mueve y cómo los grandes players globales le están haciendo mejor. Al juntar esas dos cosas, tienes esta brújula maravillosa para crear tu propuesta de valor. ¿Qué es esa cosa que te va a hacer único? También hay un capítulo donde hablamos sobre propósitos de marca, capítulo 19 en RitaCast, y en YouTube, váyanse para RitaCast porque todavía no teníamos YouTube en ese entonces. Acá la respuesta que vas a encontrar es sobre qué te hace único. ¿Es precio? ¿Es calidad? ¿Es valor? ¿Es una propuesta estratégica distinta a la que hace el resto? ¿Es una contracultura de lo que hace la categoría? Si tienes una propuesta de valor, es buen momento para revisarla de nuevo. Si no la tienes, tienes todos los implementos para poder conseguirla y crearla. Y de nuevo, revise los capítulos de atrás porque hablamos sobre ese tipo de cosas. En B2B y en B2C es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué es lo que hace mi competencia? ¿Y cuál va a ser mi diferencial? El cuarto paso responde a la pregunta de dónde y cómo te van a conocer, cuál es tu ecosistema de marca. Y aquí en general el B2B tiene fuerza de venta, hace emails en LinkedIn, pero piensa desde tu punto de vista como usuario si eso no es también un poquito interruptivo. ¿Qué prefieres tú? ¿Que alguien te venda un producto o que alguien te enseñe sobre cosas y busques a un líder de opinión respecto a ese tema? Muchos clientes me han preguntado si tiene sentido comprar base de datos. Por supuesto que no tiene sentido comprar base de datos. Le estás mandando un mensaje a una persona que nunca te conoció y que no le interesa lo que tú estás diciendo. Tiene sentido en algunas categorías y tiene sentido en algunas industrias que la fuerza de ventas mande mails, hinche un poco más, porque quizás es más duro entrar en los ciclos de compra. Pero en general lo que dicta hoy día el mundo digital, el mundo de conversaciones, es tratar de convertirnos en un experto en el tema, en tu nicho. Y desde tu expertise atraer clientes, no interrumpirlos con mensajes. La gente ya no quiere escuchar anuncios, la gente quiere hacerle skip a los pre-rolls, no quiere ver banners, no quiere ver ventas. Hoy B2B y B2C se parecen mucho en eso. Hay que encontrar algo interesante para decir y para seducir a tu contraparte. Y ya no es con retórica ni con fraseo ni con decir que eres el mejor, es demostrarlo con hechos. Y hoy día ser el mejor es ser un experto en el tema. Si tu negocio tiene ciclos de compra lento, tu comprador seguramente no te está buscando hoy día. Y si tú llegas con fuerza de venta o le mandas un email o un WhatsApp, que por favor no lo uses para ese tipo de cosas, el cliente se va a espantar porque estás entrando de una manera súper agresiva. Y si le ofreces el producto te va a decir no, gracias, hoy día no, o te paso el dato de alguien que claramente no es la persona que toma la decisión. Pero si trabajas en áreas técnicas, por ejemplo, entra en la conversación con temas relevantes para ellos. Ayúdalos primero y véndeles después. ¿Cuáles son los temas relevantes para las conversaciones que ellos van a tener? ¿De qué manera yo podría mandarle algo que ese cliente lo va a compartir con su directorio, por ejemplo? Claramente no va a ser una venta, claramente no va a ser un precio ni un fraseo retórico. Van a ser cosas interesantes y cosas importantes y discusiones que ellos están teniendo, las cosas que no lo están dejando dormir en la noche. ¿Cómo eso tú lo conviertes en contenido relevante? ¿Cómo eso tú lo conviertes en conversaciones relevantes con ellos? Hoy es mucho más interesante en B2B ser capaz de tener una nota en un diario o llegar con una infografía a tu cliente o entregarle material informativo interesante para su industria. Eso a ti te define automáticamente como un líder de la industria, como alguien que conoce mejor que él las cosas que están pasando. Si hiciste bien la pega al principio con las preguntas en profundidad, sabes en qué sitio está suscrito, sabes qué revistas le llegan, sabes qué tipo de correo le está llegando y qué cosas le interesa compartir, cuáles son los temas que está debatiendo en el directorio, a qué eventos va y qué temática le gusta. ¿Qué pasaría si la próxima vez que hablan sobre ese tema es porque tú hiciste un podcast al respecto
o hiciste un conversatorio al respecto, o hiciste un estudio al respecto. Por otro lado, en muchas industrias, los directores son parte importante de la conversación. Steve Jobs, Elon Musk, líderes de opinión de la industria. Los líderes de tu empresa también pueden ser líderes de opinión. Busca entre tus filas quienes realmente pueden hacerlo, y parafraseando a nuestro experto en PR de la agencia, ¿quiénes son tus rockstars? ¿Quiénes realmente enriquecen la conversación y quienes realmente pueden aportar con una mirada inteligente y profunda de lo que le está pasando a tu cliente? En perspectiva, piensa qué es más importante para ti, encontrarte con un inserto en el diario o con una columna de opinión sobre ese mismo tema. Porque como lo hemos dicho muchas veces, las personas le creen más a las personas, no una retórica. En tu empresa seguramente hay gente con esa confianza, con esa capacidad y con ese conocimiento. Constrúyelas y conviértelas en estos rockstars de la industria. Al hacer eso estás creando realmente un buen inbound. Un inbound bien hecho es contenido relevante por la que el cliente está dispuesto a darte sus datos y entrar por ahí. Pero por favor, no hagas algo interesante para tener sus datos y después les venda directamente. Construye una relación y construye sobre todo esa imagen de líder de opinión que va a hacer que cuando el cliente tenga un problema o realmente esté buscando el producto, te va a llamar a ti porque confía en ti y porque tú lo has ayudado con contenido relevante. Ser un líder es comportarse como tal, no andar diciéndolo. Lamento decirte que si estás buscando técnicas para vender ahora mismo y rápido, sí, son tácticas. Y eso está lleno en TikTok y en todas partes. Finalmente lo que tenemos que entender es, y convengamos que sé que la venta es súper importante, una cosa es la venta que vas a hacer hoy día en corto plazo y para eso está lleno de tácticas. Y otra cosa es cómo vas a generar realmente una diferenciación de largo plazo, en términos de mercado y en términos de imagen. Porque una buena performance hoy día no necesariamente es pan para mañana. Y ahí es donde entra el branding. Por eso el branding en B2B y en B2C es cada vez más parecido, porque tiene que ver con enganchar con consumidores y hacerte notar por sobre una diferencia táctica. Como emprendedor, como empresario, como B2B, es súper importante entender cuáles son tus metas a largo plazo y cómo construyes una marca que es mucho más allá de si tu producto hoy día vende más barato que el resto o si llega antes que los demás. El pull por sobre el push es la vuelta larga. Es como la industria me va a considerar en general, no en lo particular de un producto que estoy vendiendo hoy día. Y para eso, para generar este branding, punto 1, entender a tu consumidor mejor que nadie. Y no solamente cómo piensa y qué es lo que necesita, cuál es la forma de comprar y cuáles son los ciclos de compra de ese consumidor. Segundo, conocer y estudiar a los mejores de la industria. Viviendo en Latinoamérica tenemos 2 años de futuro para poder hacerlo, poder entender lo que va a pasar en Chile o en Latinoamérica en 2 o 3 años más. Es súper interesante entender quiénes son los mejores y por qué son los mejores y cómo se comportan y qué medios usan. Con esos primeros 2 puntos hechos, el tercer punto es crear tu propuesta de valor o recalcular tu propuesta de valor. Entender realmente qué es importante para el cliente y cómo tú puedes hacer algo diferenciado. Y el cuarto punto es cómo lo vas a decir, pero no solamente decirlo, cómo accionarlo, cómo te comportas y cómo te conviertes en un experto de esa materia. Cosa de en vez de andar mandándole mails a cada rato y andar tratando de vender constantemente, hagas que el cliente llegue hacia ti, porque tú eres el experto de la categoría. Finalmente, cada industria se comporta distinto, los ciclos de compra son distintos, los movimientos y los tejemanejes detrás de cada industria son distintos. Pero hay una cosa en común. Esto no es B2B o B2C finalmente, es personas hacia personas. Si eres capaz de entender a esas personas, si eres capaz de hacerles entender tu propuesta de valor y realmente modelar esa propuesta de valor para algo valioso para ellos, te vas a separar mucho más allá de lo que hagas puntualmente hoy día o lo que tu competencia haga o deje de hacer en 2 días más. Esa es la vuelta larga, pero ese es el camino real para poder diferenciarnos a través de la marca, a través de algo mucho más valioso que solamente un producto específico. Espero que te haya gustado este capítulo y como siempre recuerda que estoy siempre en ritalinleon.com/podcast donde te puedes suscribir no solamente para este podcast sino que también para las Digital Pills todos los viernes en la tarde. Si te gusta ver el contenido en YouTube, busca RitaTube. Si te gusta el audio y prefieres el podcast, puedes encontrarme en Spotify, en Anchor, en Apple o donde quiera que escuches los podcasts. Busca RitaCast y suscríbete. Y hasta el próximo capítulo. ¡Nos vemos!